César Vallejo, en el año 1927 más o menos, escribió un artículo periodístico, como muchos en realidad. César Vallejo era un periodista notable, no solamente un poeta, ¿no? La mitad de su obra es periodística. Y son artículos con mucho humor, con mucha profundidad. Y los publicaba generalmente en revistas, sea de Trujillo o de Lima, ¿no? En uno de esos artículos dice él, recordando toda la destrucción que ha causado durante la Primera Guerra Mundial la ciencia química, ¿no? La dinamita, los gases tóxicos, la mostaza, los aviones que bombardeaban, etcétera, dice, bueno, en última instancia hay que reivindicar la palabra, porque al fin de cuentas, dice él, las verdades sumas aman salir de la boca de un poeta antes que de la boca de un matraz. Interesante propuesta. Hace unos días leímos una poesía de Baudelaire que nos había mandado un colega que le pareció oportuno por Navidad entregar a todos sus amigos esa poesía de Baudelaire. Y era eso, exactamente lo que decía. Algunas verdades sumas que es más fácil que las diga un poeta, curiosamente. Y eso tiene algo que ver quizá con esta anécdota que a veces refiero de Niels Bohr, cuando recibió el premio Nobel en 1927, me parece que fue. El periodista le dijo, bueno, ¿cuánto tiempo, mejor dicho, cuál ha sido el momento más creativo de todo su trabajo científico? Y la respuesta de Bohr fue 10 minutos. En un viaje entre Bonn y Copenhague, imaginé los términos o la estructura planetaria del átomo. Después, claro, después me tomó 2 años enteros desarrollar todo el formalismo matemático para probar que mi teoría era correcta. En otras palabras, la inspiración, el único momento en que ese científico fue poeta, esos 10 minutos, fue cuando descubrió la verdad. Y los otros 2 años fue ya para todo el artificio matemático, convertirlo en una teoría creíble, verosímil para el común de las personas. ¿No es cierto? O sea, probar que lo que estaba afirmando tenía que ver con lo que el experimento le iba a demostrar. O sea, al efectuar los experimentos, se demostró que esa teoría era correcta. A ver, hay que ponerlas todas, ¿no? Ya. Yo tendría que verla. Yo creo que me voy a poner ahí mejor. ¿Ya? Voy a tener que ponerme aquí porque necesito... ahí hay un problema. Esto ha debido estar acá. Podría tal vez ponerla así, yo la puedo ver desde aquí. Todas, en realidad, todas. Sí, a ver, por ejemplo, las galaxias. Pero pongamos las galaxias desde una hasta una tras otra, ¿eh? Una tras otra. Después yo les voy a indicar. Bueno, esa es la introducción que quería hacer. Y aquí vemos una galaxia que desde la posición en que estamos en la Tierra, en nuestra propia galaxia que es la Vía Láctea, no, la primera de ellas, es una posición ventajosa porque la estamos viendo casi frontalmente. Quiere decir que esa galaxia está en algún lugar del universo colocada de una manera en que nosotros estamos casi en la línea de visión perpendicular al centro de la galaxia. Entonces es una ventaja. Y podemos ver que en efecto es una galaxia espiral, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Yo mismo puedo, ¿no? Ya, lo que pasa es que no están en orden, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente galaxia, ¿eh? Entonces aquí hay otra que también nos da esa perspectiva casi frontal. La siguiente, esto no es una galaxia, esto es una nebulosa que se llama la nebulosa de la tarántula. Es tan grande como una galaxia y allí se forma, es una especie de incubadora, de cuna de estrellas. Ahí se forman las estrellas, es prácticamente gas hidrógeno, fundamentalmente gas hidrógeno. Y entonces, como ven, se van formando algunos cúmulos
por gravedad y por materia negra, que nos explicaron materia oscura, que nos explicó hace un momento uno de los participantes aquí, José Carlos. Y se van formando las estrellas, una especie entonces por tanto de cuna de estrellas. Y ahí es interesante mencionar el hecho, porque se ha dicho, algunos de los profesores han mencionado el hecho de que somos polvo de estrellas. Eso es estrictamente cierto, no es solamente una voz poética, es estrictamente cierto. Lo que hay ahí es hidrógeno, fundamentalmente. Cuando se condensan las estrellas es en el interior de las estrellas, que tienen 100 millones de grados centígrados, digamos, donde se forman los demás átomos, además del hidrógeno. Con tanta presión, con tanto calor, se juntan los núcleos de hidrógeno, forman helio, estos vuelven a juntarse con otro helio, estoy simplificando bastante, y se forma el boro, el berilio y cada uno de los átomos, hasta el hierro y los demás. De manera que todos los átomos han sido formados, todos los que forman parte del cuerpo de cada uno de ustedes, han sido formados en alguna estrella y han sido, como dice, bueno, usa una palabra Feynman muy curiosa, han sido escupidos por esas estrellas en las explosiones de las supernovas. Entonces han sido arrojados por todo el universo o por toda la galaxia y ahora están acá, en el cuerpo de cada uno de nosotros. De manera que en efecto nosotros hemos estado, cada uno de los átomos, de las partículas que forman parte de cualquier objeto, tiene origen en el centro de las estrellas, pero han tenido que explotar para que puedan salir generalmente. A propósito, un divulgador, deGrasse Tyson, comenta de que haciendo un cálculo de la cantidad de supernovas que se producen en el universo, sobre la base de las que se producen en la galaxia nuestra, se llega a ver alrededor de unas 5 a 6 explosiones de supernova por cada día terrestre, en el universo, en el total del universo. Y por supuesto, cada explosión de supernova afecta alrededor de la mitad de cada una de las galaxias, o sea, las afecta las formas de vida que pudieran existir en ellas. Y por lo tanto es muy probable que varias veces al día, algún día terrestre, estén sucediendo grandes tragedias en otras partes del universo, donde civilizaciones como la nuestra, o mejores, espero que mejores, desaparecen. Y están conscientes de que desaparecen. O sea, verdaderas tragedias que podrían también dramatizarse y llevarse al teatro. Claro, un teatro extremo, ¿no? Pero interesante de todas maneras, ¿no? Pero estas placas han pasado, otra cosa, paso de las galaxias. Estas placas en realidad, cuando uno mira al microscopio no ve estas placas de esta manera tan bonita, sino que uno tiene que mandar en satélites artificiales, observatorios, telescopios, que sigan la trayectoria de la galaxia y estén fotografiando, o sea, recibiendo radiación de esa galaxia o de ese otro cuerpo astronómico como una nebulosa, estén recibiéndola constantemente durante muchas horas, a veces durante muchos días. Y eso para que pueda fotografiar suficiente cantidad de luz como para ver estas imágenes. Ningún astrónomo ha visto jamás esta imagen. Las podemos ver nosotros ahora, y ellos también, por supuesto, porque se ha fotografiado durante muchas horas. No se pueden ver al ojo desnudo, ni siquiera se pueden ver al microscopio. Hay, además, es luz visible. Es un pequeño, como ustedes saben, es un pequeño rango del espectro de luz en general, de radiación electromagnética. Hay otras radiaciones, por ejemplo, radiaciones de radioastronomía, donde se descubren con ellos pulsares que son en realidad posiblemente agujeros negros o estrellas de neutrones muy compactas que giran a una velocidad, digamos, 1000 veces por segundo. 1000 veces por segundo. Para que gire a una velocidad de 1000 veces por segundo, o 3000 o 5000 veces por segundo, y no se destruya, no se rompa, la única posibilidad es que sea un cuerpo muy compacto. Eso es un pulsar. Pero no se puede descubrir ni siquiera al ojo desnudo ni en
telescopio, sino que tiene que hacerse a través de el ingreso, la detección de radiaciones radiofrecuencias que llegan de esos planetas. Asimismo, los rayos X, por ejemplo, que se detectan en algunas galaxias, en algunas estrellas binarias, en las que una está comiéndole bastante del material a la otra, y por lo tanto hay entre las dos estrellas un flujo fundamentalmente de hidrógeno, pero también eventualmente de otros átomos un poco más complejos. En realidad, esa nube es la que, siendo influenciada, energizada por las estrellas binarias, es la que emite esa radiación en rayos X y por lo tanto podemos detectarla con un detector específico, que no es el que detecta estas galaxias, es otro. Es un detector que detecta otro rango de energías emitidas por los cuerpos astronómicos. Entonces, esto indudablemente parece una obra de arte. Yo no le veo la cara de tarántula, pero al astrónomo que la fotografió por primera vez le pareció y le puso ese nombre, ¿no? Otro podría ponerle otro nombre. Ahora, el arte en realidad imita a la naturaleza, lo ha dicho Javier en su momento, lo ha dicho José Carlos, imita a la naturaleza, y en ese sentido me parecía extraño me parece bastante extraño que no se haya hecho suficiente referencia en las universidades que enseñan ciencias a ese vínculo tan estrecho entre arte y ciencia, porque el arte interpreta la naturaleza, o sea, el arte y la ciencia interpretan ambos a la naturaleza. La ciencia la interpreta racionalmente y el arte la interpreta emocionalmente, digamos en términos generales, pero son dos maneras de interpretar que tiene el ser humano, que ha creado estos dos mecanismos de interpretación de la naturaleza. Por lo tanto, hay un vínculo muy estrecho entre ciencia y arte. Y hay un ejemplo muy interesante que nos relata un historiador inglés, Turnbull, que se refiere a las visitas que Tales de Mileto en el año 560 a.C. hacía porque él era comerciante, él llevaba sal, dátiles de Siria, los llevaba a Egipto con camellos o con mulas. Entonces llevaba estos productos para venderlos en Egipto en la desembocadura del Nilo, en las ciudades allí, y se hospedaba porque lo querían mucho los sacerdotes de Egipto, que eran en realidad los jefes de gobierno, los que gobernaban Egipto eran sacerdotes. Entonces ellos los alojaban a Tales, a quien apreciaban mucho, los alojaban en sus mansiones. Y en esas mansiones es donde por primera vez Tales vio, y eso se trasladó después al arte occidental, una especie de tablero de ajedrez, baldosas. Las baldosas son un invento egipcio, ¿no? Las baldosas, una blanca y una negra, con un tablero de ajedrez, y además cuadraditas. Esas baldosas fueron un invento egipcio, y así esos formatos fueron originados además por el hecho de que los sacerdotes tenían la obligación de distribuir las tierras alrededor del río en cuadrados, porque era más fácil medir una tierra en cuadrados, y una a cada parcelero. Pero resulta que el río después venía a la crecida del río e inundaba parte de las tierras que estaban muy cerca del río, y por lo tanto los mismos sacerdotes tenían que hacer cálculos acerca de cómo resarcir a cada uno de los campesinos que habían perdido una parte de sus tierras con otras tierras un poquito más alejadas del río, para que pudieran compensar lo que habían perdido por la inundación del río. Pero en general la idea es que uno podía pararse en una parte alta de unas pequeñas montañas que hay cerca del Nilo y mirar y ver efectivamente una especie de tablero de ajedrez. Siempre negro, verde, negro, verde, negro, verde. Y eso era sumamente interesante, y eso lo trasladaron los egipcios al arte en sus mansiones. O sea, la realidad física al arte. Pero la anécdota en realidad curiosa
es que Tales, en una noche de luna, esto es lo que cuenta Turnbull, no sé cuáles son sus fuentes, en una noche donde había una luna muy intensa y él estaba observando las proyecciones que unas columnas hacían sobre ese tablero de baldosas y encontró que las relaciones de las baldosas, digamos, dos líneas paralelas de las baldosas, eran cortadas por líneas transversales, las partes correspondientes eran proporcionales entre sí. O sea, el teorema de la proporcionalidad de líneas cortadas por transectos, ese teorema se funda en una observación que Tales de Mileto hizo en una mansión egipcia, que era a su vez una copia de lo que pasaba en el terreno de la naturaleza. Eso es lo que dio lugar además a los teoremas de Tales, y que se entiende que históricamente se juzgan como que son el origen de la ciencia, el origen del procedimiento deductivo, que es en realidad lo esencial, el fondo del estudio científico de la naturaleza. O sea, ha habido una complementación ahí de la realidad económica, ¿no?, social, al arte y a la ciencia. Son cosas, cadenas que se entretejen normalmente y que hay que mirarlas con atención para ver en qué momento efectivamente se producen esos grandes encuentros. Quisiera mostrar ahora no eso, sino la de Mandelbrot, no Mandelbrot, de Escher. Las otras, puede pasar, no, eso no puede pasar a la central. A ver, Escher, ya, vamos a poner estos que dicen Escher, ya. Ahora, una expresión es muy clásica ya, por ejemplo, esto de 1920, 1930. Expresiones clásicas del arte no cuántico, sino relativístico, ¿no? Que en realidad chocan con el sentido común. Este es un cuadro del pintor holandés Escher, 1930 más o menos, que choca con el sentido común. Ahí ustedes pueden ver una corriente de agua que cae sobre una rueda dentada, pero cuando sale de la rueda dentada discurre siempre hacia abajo, pero resulta que cuando nos damos cuenta en realidad está nuevamente arriba, es decir, es contra el sentido común, contra la gravedad a la que tanta importancia le ha dado en su exposición Javier Sosa. Este arte que niega los principios de la naturaleza, en realidad en el fondo no es una negación. Lo que está haciendo el arte es mostrar cómo el ojo humano puede equivocarse, ¿no? Puede darse una representación que luego se contradice consigo mismo. La siguiente de ella, esa también sí. Y este es también completamente similar, ya no es agua, sino son personas que están yendo en una dirección, unos hacia arriba y los otros hacia abajo. Si ustedes ven, es una cinta sin fin. O sea, eternamente estarían moviéndose los dos en ambas direcciones y todos están siempre subiendo o siempre bajando, pero siempre en el mismo sitio. La siguiente de ella. Bueno, este también es una especie de, claro, es una provocación, de contrasentido, la mano que se dibuja a sí misma para seguir dibujando. Hay otra de ella, ¿no? Eso. Quizás hay otra, esta no es tan interesante. No, esa no es, esa es la última que voy a presentar. Bueno, presentémosla de una vez para esa. Miren ustedes, este es un dibujo de Quino, el caricaturista, el gran caricaturista argentino, donde encuentran a Dios, Jehová, el Dios judío, muriéndose de risa leyendo un libro de Newton o de Einstein. Cómo los seres humanos piensan que es el mundo y él se muere de risa porque sabe que no es así.
Lo que quiere esto, por supuesto, significar es que también hay humor en la ciencia, ¿no es cierto? La ciencia no pretende en realidad decir toda la verdad de ninguna manera, y si hay científicos que lo dicen, están haciendo muy mal a su auditorio, ¿no? Pretende simplemente explicar hasta donde le sea posible, con los instrumentos propios de la ciencia, que son el método deductivo y la experimentación, la realidad del mundo, ¿no? Y allí no se ahorran ninguna hipótesis. Efectivamente, por eso es que la imaginación es muy importante, ¿no? En la entrada del Museo de Ciencias Planetario de México dice: la ciencia, hay un cartel enorme que dice: la ciencia no conoce su deuda con la imaginación. Pero uno tiene libertad para cualquier hipótesis, pero no tiene libertad sino de mantenerla y de referirla como hipótesis, por más fantasiosa que sea, hasta que la demuestre. Una vez que la demuestra, recién puede afirmar: esto es verdad, porque hay una ética de la ciencia que consiste en que no pueda afirmar nada que no pueda probar. No es como, incluso en la época de los grandes griegos, ¿no? La gente, muchos filósofos hablaban lo que percibían como la verdad, su intuición de la verdad, y la afirmaban como cierta, ¿no? Y esto en la ciencia no es así. Por eso es que lo único que se conserva como verdadero, como propiamente científico, son los resultados que han sido probados experimentalmente y por lógica deductiva. Ahora, entonces el arte imita la naturaleza. Acabamos de ver también a Escher. Escher tiene también, yo no los he traído aquí, pero Escher tiene también varios cuadros que hablan de la geometría no euclidiana, especialmente de la geometría hiperbólica, la de Lobachevsky. En realidad el origen de toda la geometría no euclidiana es Gauss, como el origen prácticamente de todo, ¿no? Y Lobachevsky por ahí tomó una idea y la desarrolló y la publicó. Pero en realidad el origen de toda esta corriente no euclidiana fue Gauss, Friedrich Gauss, a principios del siglo XIX. Pero lo que Lobachevsky desarrolló es una geometría hiperbólica, es decir, el mundo no estaría eventualmente hecho con una geometría euclidiana, es decir, no sería una geometría plana, lo que llamamos una geometría plana, no estaría gobernada por los seis postulados de Euclides, sino que estaría gobernada por 5 de ellos, más uno que era distinto de ellos, y que en realidad el mundo era curvo y con una forma hiperbólica, y esa forma hiperbólica hacía que el borde de ese mundo fuera ya el infinito, en lo más distante. Y entonces se ve en los cuadros de Escher una representación de la geometría de Lobachevsky con unos pájaros que vuelan a la derecha y otros que vuelan a la izquierda. En realidad hay unos pájaros que vuelan hacia el centro de ese mundo y otros que corren de ese centro. Los que salen de ese centro radialmente hacia afuera son blancos y los que entran son negros. Pero todos se intercruzan de manera que el conjunto del espacio queda completamente cubierto por los pájaros que vuelan en ambos sentidos. Y al final, en el borde, uno ve claro que los pájaros son cada vez más pequeños hasta que llegan al borde, que es el infinito, ¿no? Pero en realidad se trata, por lo tanto, de una percepción del mundo, del universo, del espacio más que del universo, que es hiperbólica. Nunca se ha llegado a demostrar tal cosa. Probablemente se podría demostrar si es que hubiera un solo objeto en el universo y se pudiera analizar. Eso es por supuesto, es solo un experimento mental. Pitágoras, por supuesto, está en el origen de lo que mencionó, me parece que José Carlos, sobre la relación de la música con la naturaleza, de la música con la matemática, ¿no? Pitágoras asigna a cada, y esto fue en el año también 550 antes de Cristo,
en el sur de Italia, que era una colonia griega en esa época. El Crotona se llama la ciudad. Él desarrolla una hipótesis que se convierte en una teoría y en una orden que se llamó la orden pitagórica, que tenía muchos seguidores, pero una especie de logia masónica completamente cerrada. Lo que allí se discutía no pasaba más allá, porque eran asuntos de gran calibre, de gran impacto, que no iban a entender otras personas y que iban a vulgarizarlo de una manera inconveniente según las ideas de esa época. Pero las grandes ideas de Pitágoras siguen presentes actualmente. De hecho, fueron ya desarrolladas 100 años después de Pitágoras, 150 años después de Pitágoras, por Platón, cuando habló de la perfección del universo a través de su idea de las 7 esferas, ¿no? El universo está constituido por la Tierra, la esfera de la Luna, la esfera del Sol, la esfera de los planetas, la esfera de las estrellas, la esfera de Dios. Entonces un discípulo le pregunta a Platón, bueno, ¿qué hace Dios? Si el mundo ya es perfecto, ¿para qué está Dios? ¿En qué ocupa su tiempo? Y la respuesta fue: Dios hace geometría. Es decir, a Dios hay que imaginárselo como haciendo lo único que realmente vale la pena hacer, y no hay que imaginárselo pensando, según Platón, por supuesto, que Él se ocupa de nosotros y le preocupa que nos vaya bien o mal, ¿no? Sino que simplemente está concentrado en la contemplación de su propia obra, es decir, en la reunión de arte con ciencia, la reunión de arte con la... está extasiado en la observación de su obra, y posiblemente con unos compases y unas escuadras encima de la mesa, completamente concentrado esa era la idea platónica de Dios. Dios hace geometría. Habría que entonces imaginarlo no preocupado de nosotros, sino extasiado en la contemplación de su obra. Ahora, la fotografía en botánica es posiblemente la que mejor ha desarrollado la relación del arte con la ciencia. Ustedes deben haber visto muchísimas películas, y en los canales de televisión se presentan algunas veces excelentes películas sobre biología vegetal, ¿no es cierto? También sobre biología animal, zoología, pero sobre todo sobre botánica, y en muchos casos incluso botánica, como ahora ya en microfilms, botánica de cosas muy pequeñas, ¿no? Por ejemplo, la colección de polen de 100 especies distintas. Cada una de esas células de polen son distintas, cada una es distinta de la otra, o sea, se distingue una de la otra. Uno puede identificar a qué planta corresponde un polen mirando al microscopio y viendo la forma que tiene, el tipo de espinas que tiene, etc. La forma, el tamaño, a veces tiene alguna deformación específica. Y por lo tanto ahí hay un arte que se conviene excelentemente bien, la fotografía con la ciencia botánica. Y recientemente, con la construcción de submarinos submarinos pequeños que bajan hasta las profundidades del mar, hasta 4 o 5 mil metros de profundidad en el zócalo, no en el zócalo continental, sino en el lado abisal del mar, en las partes más profundas, encuentra que hay muchas especies y que son tan nuevas, tan distintas a las que conocemos, que tenemos que despierta un gran interés, y es muy atractivo por sus formas, sus colores, las distintas maneras que tienen de adaptarse a ese medio tan digamos, distinto del nuestro, ¿no? Porque, digamos, a 5.000 metros de profundidad estamos, cada 10 metros hay una atmósfera más, o sea, a 5.000 metros estamos a 50 atmósferas más la del aire, o sea, la presión es enorme. Ninguna persona como nosotros podría existir a esa profundidad. Solamente podemos ir dentro de un batiscafo, dentro de un pequeño aparato donde podemos mantenerlo a presión como si fuera la presión atmosférica, pero esos otros animales sí soportan esa presión, y más bien no soportarían que los traigan afuera, porque explotarían porque la presión interna es de 51 atmósferas. Cuando salen sería esa presión destrozaría todos los tejidos de esas especies.
También con plantas, cultivar árboles de bonsái, por ejemplo. Uno puede tener un bosque completo de bonsái, de árboles preciosos, de ficus, de álamos, puede tenerlos en su propio jardín, un jardín pequeño o incluso en macetas. Ese arte originario de Japón es sumamente interesante y naturalmente vincula bastante bien arte y ciencia, porque para manejar esos bosques bonsái o esas piezas bonsái es indispensable tener un conocimiento íntimo de la botánica de esa especie que se está cultivando. Bueno, más bien yo creo que ya es tiempo. Ya, muy bien. No, quisiera nada más, entonces voy a dejar algunas cosas afuera. El conjunto, mostrarles el conjunto del Mandelbrot. No, vamos a dejar eso porque es demasiado extenso y no nos va a quedar tiempo para decir lo que me parece más fundamental: la estética de la ciencia. Una dimensión fundamental de la ciencia es su estética. ¿Por qué hay gente que se interesa en entrar a la ciencia? No solamente que las personas que tienen una mente más abstracta o que tienen un lóbulo cerebral mejor desarrollado que otro se interesan por la ciencia, es también por la atracción estética, por la belleza, por lo que hemos visto hace un momento de las galaxias. Y la astronomía es precisamente la reina de las ciencias, la que atrae más a los jóvenes más talentosos para que ingresen al trabajo científico. Y entonces hay una estética que se funda esencialmente en los modelos. Todo el trabajo científico, ustedes verán, tiene que ver con el modelo. El átomo de Bohr es un modelo planetario que solo a él se le imaginó, hasta ese momento nadie lo había pensado. El Big Bang es un modelo también que se le ocurrió a Herschel. Entonces, los modelos representan realmente el atractivo, la manera de hacer que la gente sienta de que hay una manera más sencilla de entender el mundo y más racional. Entonces esos modelos son los que a veces fallan y hay que hacer un nuevo modelo que mejore los resultados del anterior, que ya decayó. La teoría de Newton desaparece, no en la práctica, sigue siendo útil, pero desaparece filosóficamente cuando aparece la relatividad y la cuántica, porque en ambos casos estas otras dos teorías sustituyen a la mecánica clásica. Entonces, esto es son los modelos que a veces consiguen cautivar a los jóvenes más talentosos y los convierten en científicos. Ahora, no es indispensable que solamente los que van a ser científicos entiendan los lineamientos básicos de la ciencia, porque la ciencia tiene también una connotación ética. Lo dije hace un momento, no se puede mentir en la ciencia, nadie puede decir lo que no pueda probar. Y por otro lado, las leyes de la ciencia son inviolables, mientras que las leyes sociales a veces se violentan cuando hay momentos, se transgreden, cuando hay momentos críticos en la sociedad, las leyes naturales no se pueden violentar. Y en eso se funda el programa La Mano de la Paz y el programa Pollen, que fue originado en Chicago por un amigo de Modesto, el doctor Lederman, un premio Nobel, Leon Lederman, que se dio cuenta del potencial ético para formación ciudadana que tiene la ciencia, por este mismo hecho. No puedo mentir, primero, no puedo engañar porque la comunidad científica está alerta, y dos, las leyes se cumplen. Esos dos aspectos de la ética se ponen en los colegios y resulta que según Lederman, según la experiencia de Lederman, las escuelas más violentas en Chicago, en barrios de mucha violencia, donde había muchas bandas de jóvenes, comienzan a interiorizar esa enseñanza y comienzan a perder ese grado de violencia. Quiere decir que en realidad el potencial educativo de la ciencia es enorme y no está debidamente aprovechado. Muchas gracias. Bueno,
cargos, el más importante, me parece, el de presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ahora es asesor de la presidencia de esta institución gestora de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Perú. Y vamos a hacer la entrega de su diploma. Muchas gracias. Ahí